Hola profesores y compañeros, en el día de hoy estudiaremos el sistema digestivo. ¡Comencemos! ¿Qué es el aparato digestivo? Es un aparato, por lo tanto es un conjunto de órganos diferentes. Los alimentos que tomamos no pueden ser asimilados por nuestras células. Para ello, necesitan ser transformados en azúcares y otras sustancias. La misión del aparato digestivo es transformar los alimentos que tomamos en sustancias nutritivas para nuestro organismo. Las sustancias nutritivas de los alimentos nos proporcionan energía para vivir y los elementos necesarios para crecer. El aparato digestivo sirve para transformar los alimentos que tomamos en las sustancias que el cuerpo necesita. El cuerpo está formado por millones de células. Estas células de nuestro organismo necesitan energía para vivir y sustancias para crecer y reproducirse que las obtienen de los alimentos. El proceso de transformación de los alimentos tiene tres fases: digestión, absorción y expulsión. La digestión separa de los alimentos las sustancias nutritivas de las no nutritivas. Empieza en la boca y continúa hasta el intestino grueso. Por la absorción, las sustancias nutritivas pasan a la sangre. Se realiza en el intestino delgado principalmente. Con la expulsión de los residuos por el ano termina el proceso. Partes del aparato digestivo. En la boca comienza la digestión de los alimentos. Un ejemplo de el almidón del pan se convierte en azúcares. Si masticas mucho un trozo de pan, te irá sabiendo a dulce. En la boca encontramos la dentadura, la lengua y las glándulas salivales. La dentadura la componen 32 piezas en el adulto, divididas en dos mandíbulas. En cada una de ellas hay 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares. Los dientes están formados por el esmalte, la dentina, la pulpa y por último el cemento. Sirven para triturar los alimentos con unos movimientos llamados masticación. A veces, cuando no se eliminan los restos de la comida de los dientes, se producen unos agujeros en el esmalte, que son los llamados caries. Por eso hay que cepillarse los dientes después de cada comida. La lengua es un músculo que impulsa el bolo alimenticio que se produce al masticar los alimentos hacia el interior de la faringe. También reside en la lengua el sentido del gusto. Por ella distinguimos los sabores. Las glándulas salivales son unas glándulas situadas debajo de la lengua y por debajo de la mandíbula, justo debajo de las orejas. Producen saliva que, además de humedecer el bolo alimenticio, tiene unas sustancias que comienza la transformación de algunos alimentos. Tras la boca tenemos un tubo que la conecta con el estómago. Podemos distinguir dos partes, la faringe y el esófago. La faringe es un tubo musculoso situado en la base del cráneo y a nivel de la C6, que es la cervical 6. Conecta la nariz y la boca con la tráquea y el esófago. Tiene tres partes. A nivel de la nariz se encuentra la nasofaringe, a nivel de la boca la orofaringe y a nivel de la laringe, laringofaringe. Por la faringe pasan tanto el aire como los alimentos, por lo que forma parte tanto del aparato digestivo como del aparato respiratorio. El esófago es una parte del tubo digestivo de los seres humanos formada por un tubo muscular de unos 20 centímetros. Tiene unos movimientos involuntarios que impulsan al bolo alimenticio hasta el estómago, llamados movimientos peristálticos. Presenta 3 estrechamientos. Cricoideo, situado al inicio del esófago, a la altura del cartílago cricoides, se proyecta a nivel de la sexta vértebra cervical. Broncoaórtico, a nivel del arco aórtico y del bronquio izquierdo y se proyecta a nivel de la cuarta vértebra torácica. Diafragmático, se sitúa a nivel del diafragma y se proyecta a nivel de la 10ª vértebra torácica. Al comenzar la deglución se detiene momentáneamente la respiración, mientras que al mismo tiempo se dilata el orificio del esófago para facilitar que el bolo llegue al estómago. Para facilitar el estudio de los órganos que se encuentran en la zona del abdomen, el abdomen se divide en 4 cuadrantes: el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo, y en 9 regiones que son hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo,
flanco o vacío derecho, mesogastrio o umbilical, flanco o vacío izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. El estómago es un músculo en forma de bolsa donde se almacenan los bolos alimenticios que llegan desde el esófago. Aquí se mezclan con los jugos gástricos y se baten con unos movimientos involuntarios hasta producir una papilla llamada quimo. Los jugos gástricos están formados principalmente por ácido clorhídrico que descompone los alimentos. La estructura del estómago es esfínter cardias, fundus, cuerpo, antropilórico y píloro, y sus capas musculares son la mucosa, submucosa, capa muscular y la serosa. El intestino delgado es un tubo que se extiende del orificio pilórico del estómago a la válvula ileocecal. Mide aproximadamente 7 metros y se divide en 3 partes, duodeno, yeyuno e ileón. En el duodeno vierten sus jugos, bilis y jugo pancreático, la vesícula y el páncreas respectivamente. El intestino delgado también segrega un líquido, llamado jugo intestinal. Estos jugos se unen a los alimentos formando una papilla llamada quimo. En el intestino delgado se produce la absorción de los nutrientes, y los encargados de este proceso son las vellosidades intestinales, que recogen los nutrientes del intestino y los pasan a la sangre. Se distinguen 3 estructuras de gran importancia: el duodeno, yeyuno e ileón. El duodeno es la primera porción del intestino delgado y tiene forma de C. Es contigua al páncreas y está por encima del nivel del ombligo. Se extiende desde el orificio pilórico del estómago hasta el cuello de la vesícula biliar. Esta porción del duodeno contiene la papila mayor del duodeno, que es la entrada común de los conductos biliar y pancreático, y la papila menor del duodeno, que es la entrada del conducto pancreático accesorio. Las últimas 2 secciones del intestino delgado son el yeyuno y el ileón. Se inicia en el ángulo duodeno-yeyunal. El yeyuno representa las 2/5 partes proximales del intestino delgado y tiene mayor diámetro y una pared más gruesa que el ileón. El ileón constituye las 3/5 partes distales del intestino delgado. Comparado con el yeyuno, tiene paredes más delgadas, vasos rectos más cortos, más grasa mesentérica y más arcadas arteriales. El ileón desemboca en el intestino grueso en el punto donde el ciego y el colon ascendente se juntan. La abertura está rodeada por la válvula ileocecal, la cual regula el paso de contenido del ileón al ciego previniendo su reflujo. El intestino grueso es un tubo que se extiende desde el final del ileón hasta el ano. Mide aproximadamente 1,5 metros. En el intestino grueso se absorbe principalmente el agua y sale de la papilla de alimentos y con la ayuda de bacterias va transformando los restos de los alimentos en heces, las cuales se almacenan en el intestino grueso hasta su expulsión por el ano, el que a su vez se encuentra controlado por un músculo llamado esfínter anal. El intestino grueso comprende el ciego, apéndice, colon, recto y conducto anal. El ciego es la primera porción del intestino grueso, mide entre 5 a 7 centímetros. El ileón penetra en el ciego por el agujero ileocecal, formando la válvula ileocecal. Por ende, evita el reflujo excesivo de materia fecal hacia el ileón. El apéndice vermiforme es un tubo hueco y estrecho unido al ciego. Tiene una longitud de aproximadamente 8 centímetros y está unido al ileón terminal por el mesoapéndice. El punto de unión al ciego coincide con la teña libre visible que lleva a la base del apéndice directamente, pero la situación del resto del apéndice es variable. El colon ascendente tiene una longitud variable de 12 a 20 centímetros. Asciende por el lado derecho hasta el ángulo cólico derecho, donde gira a la izquierda. El colon transverso no es realmente transverso porque cuelga. Mide 45 centímetros, es el más grande y móvil. Va desde el ángulo cólico derecho hasta el ángulo cólico izquierdo. El colon descendente se inserta al diafragma por el ligamento frenocólico. Mide de 22 a 30 centímetros y va desde el ángulo cólico izquierdo hasta la fosa ilíaca derecha, donde continúa con el colon sigmoides. El colon sigmoides tiene trayecto sinuoso, es decir, con forma de S. Habitualmente mide 40 centímetros y la terminación de las teñas inicia el recto. El colon posee 2 ángulos importantes. Cuando éste se incurva hacia la izquierda, justo por debajo del hígado, se forma el ángulo derecho del colon o ángulo hepático, cruzando el abdomen como colon transverso hasta el hipocondrio izquierdo. En ese punto, justo por debajo del vaso, se incurva hacia abajo formando el ángulo izquierdo del colon o ángulo esplénico,
y así continúa como colon descendente. El intestino grueso presenta tres grandes diferencias con respecto al intestino delgado. 1. Las tenias cólicas, que son bandas engrosadas de músculo longitudinal. 2. Las austras, que es la formación del saco por las tenias. Y 3. Los apéndices omentales, que son bolitas rellenas de grasa. Al final del intestino grueso se encuentra el recto y conducto anal. A continuación del colon sigmoide se ubica el recto, que es la porción terminal fija del intestino grueso. El conducto anal es la continuación del intestino grueso que se encuentra por debajo del recto. El hígado es la víscera más grande del organismo, rodeado por la cápsula de Gleason y se sitúa en su mayor parte en el hipocondrio derecho y epigastrio, llegando al hipocondrio izquierdo. Su cara lisa está fijada a la pared abdominal y al diafragma mediante el ligamento falciforme. Este órgano vital tiene varias funciones entre las cuales se encuentra el almacenamiento de glucógeno y la función desintoxicante, pero la más importante es la elaboración de la bilis a través de las células hepáticas, la cual, a su vez, es recibida, concentrada y almacenada por la vesícula biliar. La bilis es una sustancia necesaria para la digestión y absorción de las grasas a través de la descomposición de estas. En el hígado se distinguen dos caras, la cara diafragmática, en la parte superior, anterior y posterior, la cual es lisa y convexa, que está relacionada con el receso subfrénico, que separa la cara diafragmática del hígado con el diafragma y está dividido en dos zonas, derecha e izquierda por el ligamento falciforme, y la cara visceral, que está recubierta por peritoneo visceral, excepto en la fosa de la vesícula biliar y el hilo hepático. Está relacionada con la porción anterior del estómago, la porción superior del duodeno, el aumento menor, la vesícula biliar, el ángulo cólico derecho, el riñón y la glándula suprarrenal derecha. El hígado posee 4 lóbulos: el lóbulo hepático derecho, el lóbulo hepático izquierdo, el lóbulo caudado, el lóbulo cuadrado. La vesícula biliar es un saco con forma de pera situado en la cara visceral del lóbulo hepático derecho, en una fosa entre el lóbulo derecho y el cuadrado. Está formado por un fondo, que puede sobresalir por el fondo hepático inferior, el cuerpo, que puede apoyarse en el cono transverso y la porción superior del duodeno, y un cuello con pliegues mucosos que forman el pliegue espiral. La unión de conductos biliares empieza en el parénquima hepático y continúa hasta la formación de los conductos hepáticos derecho e izquierdo, los cuales drenan al lóbulo correspondiente. Estos dos conductos se unen en el conducto hepático común. En su descenso, este se une al conducto cístico que procede de la vesícula biliar. Esto completa la formación del conducto colédoco, el cual posteriormente llegará a la ampolla hepatopancreática junto al conducto pancreático. El páncreas es un órgano que segrega el jugo pancreático que se vierte en el tubo digestivo para hacer la digestión de los alimentos. Además produce insulina, sustancia que regula los niveles de azúcar en la sangre. Está situado en la región epigástrica y en el hipocondrio izquierdo por detrás del estómago. La cabeza del páncreas está dentro de la concavidad en forma de C del duodeno. El proceso unciforme sale de la parte inferior de la cabeza del páncreas. El cuello del páncreas es anterior a los vasos mesentéricos superiores y posterior al cuello del páncreas. Las venas mesentéricas superior y esplénica se unen para formar la vena porta. La cola del páncreas termina cuando pasa entre las capas del ligamento espleno-renal. En el páncreas existen dos conductos: el conducto pancreático principal, que se dirige hacia la derecha a través del cuerpo y después de entrar a la cabeza del páncreas cambia de dirección inferiormente. En la porción inferior de la cabeza del páncreas, el conducto pancreático se une al conducto colédoco para formar el hepatopancreático o ampolla de Butler, que se introduce en la porción descendente del duodeno en la papila mayor del duodeno. Alrededor de la papila está el esfínter de Olds. Y el conducto pancreático accesorio, que se comunica con el conducto pancreático principal. Drena en el duodeno inmediatamente por encima de la papila mayor en la papila menor del duodeno. El vaso es un órgano formado por músculo liso y es de color púrpura. Se desarrolla como una parte del sistema vascular, actuando como reservorio de sangre, almacenando glóbulos rojos y plaquetas. De hecho, hasta cierto punto puede actuar en una especie de autotransfusión en caso de una hemorragia. También es considerado el mayor órgano linfático de nuestro organismo. Es un lugar de proliferación de linfocitos, vigilancia y respuestas inmunitarias. El vaso tiene una forma y tamaño variable. Mide aproximadamente 12 centímetros de longitud y 7 centímetros de anchura.
Se encuentra en el hipocondrio izquierdo, en el abdomen, y está protegido por la caja torácica. El vaso está rodeado por peritoneo visceral, excepto en la zona del ilio en la superficie interna del vaso. En resumen, la boca tritura los alimentos, los insaliva y los convierte en el bolo alimenticio. El bolo alimenticio baja por la faringe al esófago. El esófago, con los movimientos peristálticos, lo conduce al estómago. En el estómago se mezcla con los jugos gástricos formando la papilla llamada quimo. Los movimientos del estómago hacen que el quimo llegue al intestino delgado. En el intestino delgado se le añade la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal, convirtiendo el quimo en otra papilla llamada quilo. En el intestino delgado se absorbe la mayor cantidad de nutrientes. Pasa ahora al intestino grueso, donde se absorbe el agua y se convierte en heces, y las heces son expulsadas por el ano. Y por último, algunos consejos para cuidar nuestro aparato digestivo. Masticar bien. Hay que triturar bien los alimentos. Comer despacio. No tomar alimentos demasiado calientes ni demasiado fríos. Limpiarse los dientes después de cada comida. No tomar alimentos que irriten el aparato digestivo, como los alimentos muy picantes, el alcohol o el tabaco. Tomar alimentos ricos en fibra para favorecer la producción de residuos y la expulsión de las heces. La dieta debe incluir alimentos variados. Debe tener un desayuno completo para tener energía todo el día. El ejercicio físico también es aconsejable. Este video ha sido presentado por las alumnas de primer año de Nutrición y Dietética de la Universidad de Tarapacá. Este grupo está formado por Belén Cáceres, Daniela Velázquez, Javiera Trigo, Laura González, María Soledad Flores, Carla Rojas, Daria Imamani, Javiera González.